Están viendo las diapositivas, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar la parte de lo que es intestino. Hoy día vamos a ver intestino grueso y delgado, ¿no? La fisiopatología de este segmento del aparato digestivo. Eh, el intestino, un momentito. Ya. Diariamente nosotros ingerimos un promedio de 1500 centímetros de líquidos por la saliva, 2500 por el jugo gástrico, la bilis 500, el jugo pancreato 1500 y 1000 del intestino, las secreciones que existen, ¿no? En total, más o menos, nosotros se secretan 7 litros hacia la luz del intestino, ¿no? Se reabsorbe casi todo, ¿no? Y en el intestino, en las heces encontramos solo 100 centímetros, ¿no? Es importante que exista un balance hídrico en el tubo digestivo, ¿no? Para que podamos mantener una adecuada hidratación nosotros, ¿no? Bueno, en el intestino existen, como ustedes saben, microvellosidades, que son invaginaciones en la membrana plasmática, que aumentan unas 200 veces el área de superficie de absorción. Entonces, cualquier mecanismo que disminuya, ¿no? el intestino, la longitud, va a alterar el correcto absorción de líquidos y electrolitos. Bueno, el intestino delgado es el principal sitio donde se absorbe el agua, ¿no? El agua se mueve de un lado hacia el otro, hacia el intersticio y hacia la luz intestinal en forma pasiva, ¿no? Para mantener un contenido isosmótico en el plasma, ¿no? Es muy importante eso porque nosotros, el organismo trata de mantener un contenido osmótico estable en el plasma. Los electrolitos se transportan en el intestino, ¿no? A veces con el agua y otras veces con transportadores. El yeyuno es el principal sitio donde se absorbe electrolitos como el sodio, ¿no? El potasio, las proteínas se absorben también en la primera porción fundamentalmente, ¿no? Esta después de haber sido digeridas por la acción de las enzimas pancreáticas, ¿no? La tripsina, quimiotripsina, carboxipepsidasas. Ya luego, cuando son péptidos más pequeños, son absorbidos por el intestino. Acá vamos a ver, acá lo importante, cómo se transporta, cómo ingresa los azúcares hacia el enterocito y después pasan a la luz intestinal, al torrente sanguíneo. La glucosa y galactosa ingresan a través de un transportador, el GLT1, ¿no? Junto con 2 sodios, ¿ya? Un transportador activo es este. Y mientras que la fructosa ingresa al enterocito mediante un facilitador, el GLUT5, ¿ya? Todos los 3 azúcares salen del enterocito hacia el torrente sanguíneo a través de facilitadores, ya no mediante un transporte activo, ¿no? En el caso de la glucosa y galactosa, salen a través de GLUT2 y la fructosa a través del GLUT5. Hay algunas patologías, alteraciones genéticas, en las cuales se altera la codificación del SGLT1, ¿ya? Entonces, estos pacientes pierden la función de este transportador, ¿no? Quedando almacenada los electrolitos y la glucosa en la luz intestinal, absorbiendo líquidos y provocando una diarrea, ¿no?
Algo distinto ocurre cuando el paciente consume, por ejemplo, fructosa en este tipo de pacientes, ¿no? La fructosa, al atravesar, al ingresar por el enterocito con un facilitador, entonces no se produce esta alteración, esta carga de fructosa en la luz y sin provocar diarrea, ¿no? Entonces, en estos pacientes, lo ideal es darles alimentación con fructuosa. Ahora vamos a ver diarrea, ¿ya? Es una patología muy común, ¿ya? La diarrea se define como un aumento del volumen, ¿ya? La frecuencia o la disminución de consistencia de las heces. En condiciones normales, el peso diario de las heces va entre 100 y 225 gramos. Según la cantidad de sustancias que se ingieren, que sustancias no absorbibles, ¿no? Que no se pueden digerir. Pero esta cantidad puede variar bastante en sujetos, por ejemplo, que consumen bastantes verduras, frutas, pueden aumentar el volumen. La diarrea generalmente se produce por un trastorno del transporte de agua en el intestino, ¿no? Que va después a generar aumento de la cantidad de heces. Desde el punto de vista clínico, podemos dividirla en dos, ¿no? La diarrea aguda, menos de 4 semanas, que regularmente es de tipo infeccioso, y la diarrea crónica, que es de más de 4 semanas. Algunos autores postulan 2 semanas, ¿ya? Bueno, no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero también se puede catalogar o clasificar las diarreas desde un punto de vista fisiopatológico, en osmóticas, secretoras, diarreas por alteración de la motilidad, inflamatorias, esteatorrea, ¿no? A ver, vamos a ver cada uno de estos casos, ¿ya? El primero, que la diarrea osmótica, que es la más, no es la más frecuente, pero tiene, es una diarrea que se produce se ve bastante pacientes con esta diarrea, sobre todo con consumo de medicamentos, ¿no? Se produce porque existe un exceso de solutos no absorbibles en la luz intestinal. Entonces, el intestino, para mantener una gradiente osmótica con respecto al plasma, retiene agua en la luz intestinal, ¿no? Y esto permite mantener una osmolaridad intraluminal similar a la del plasma, ¿no? 290 milimoles por kilo, que es lo regular. Entonces, la causa más frecuente, ¿no? Por ejemplo, una excesiva cantidad de hidratos de carbono no absorbibles, ¿no? O tratamiento, por ejemplo, con lactulosa, ingesta de fructuosa. También puede haber la ingesta de laxantes, antiácidos, ¿no? Ya que van a retener líquido en la luz intestinal y provocar diarrea, ¿no? También, pues, es la diarrea que se produce por déficit de disacarasas, ¿no? Que es frecuente, ¿no? Y que en nuestro medio, ¿no? El otro tipo de diarrea importante es la diarrea secretoria, ¿no? Se produce por cuando hay un aumento neto de flujo de iones o electrolitos en la luz intestinal, ¿no? Ya sea por una disminución de la absorción o un estímulo de la secreción de líquidos y electrolitos, ¿no? Eh, Ejemplo, de acuerdo, puede haber, por ejemplo, cuando hay una reducción significativa de la superficie de absorción intestinal, ¿no? En la enfermedad celíaca, ¿no? En la enfermedad inflamatoria del intestino, que vamos a ver después, ¿no? Se reduce, se inflama el intestino y se reduce la superficie, ¿no? De reabsorción de agua, ¿ya? Entonces, esta agua queda en el intestino, ¿no? Y va a provocar diarrea, ¿no?
También existe factores humorales, ¿no? Endocrinos, ¿no? Tumores que producen, por ejemplo, serotonina, calcitonina, ¿no? Pueden inducir diarrea por estímulo en receptores en el enterocito, ¿no? Provocando, ¿no? la secreción de líquidos. También puede haber alteraciones de la motilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando el intestino se moviliza demasiado rápido, ¿no? Un tránsito intestinal demasiado rápido no le da tiempo al intestino a absorber toda la cantidad de agua suficiente para mantener un equilibrio. Entonces se va a producir también diarrea, ¿no? En cuanto a la diarrea inflamatoria, ¿no? Existe, la causa más común son enterotoxinas, ¿ya? De cualquier tipo. Pueden ser bacterias, virus, parásitos, ¿no? Que también que van a estimular, ¿no? los enterocitos para que exista una inhibición de la absorción de electrolitos, ¿no? Y esto va a generar diarrea, ¿no? Es muy frecuente este tipo de diarrea, ¿no? Puede ser aguda o crónica. Ahora vamos a ver tres patologías crónicas, ¿ya? Que van a producirnos diarrea. Dos de ellas, ¿no? Dos de ellas son el síndrome de intestino irritable, ¿no? La colitis pseudomembranosa, y la tercera es la enfermedad celíaca, ¿no? Veamos el síndrome del intestino irritable, ¿no? Nosotros comúnmente vemos en la práctica clínica pacientes que acuden con molestia, con distensión abdominal, dolor, ¿no? Y cursan con periodos de diarrea o estreñimiento, ¿no? A los cuales se les ha hecho innumerables estudios con el propósito de ver si hay parásitos, infección, etcétera, todos con resultados negativos, ¿ya? Es una patología subdiagnosticada. Muchos pacientes llegan a las emergencias con estos síntomas. eh, es un dolor abdominal recurrente, ¿no? Que se alivia con la defecación, ¿no? La gran mayoría cursa con diarrea, ¿no? Pero sin embargo algunos pueden hacer también constipación, ¿no? Es lo más resaltante en estos pacientes. Incluso se les ha clasificado, la clasificación de Roma, ¿no? Nos da ciertos criterios, ¿no? Esta es una enfermedad de exclusión. Dolor abdominal una vez por semana, por 3 meses, y cambios en la consistencia de la defecación. Es importante excluir organicidad, ¿ya? Se le hace endoscopías, colonoscopías, ya para descartar alguna otra causa de diarrea, ¿no? Y por supuesto exámenes de laboratorio. Fisiopatológicamente se consideran que existe alteraciones en la motilidad intestinal, ¿no? Probablemente en respuesta inmunológica y a ciertos factores ambientales. Y también existe en estos pacientes una gran predisposición psicológica. Son pacientes tensos, ¿no? Viven a veces en familias con alteraciones funcionales. ¿Ya? Bueno, el tratamiento en estos casos, bueno, no es relevante, es antiespasmódicos, ¿no? Pero es una patología, como les vuelvo a repetir, subdiagnosticada y relativamente frecuente, ¿no? La enfermedad celíaca es otra enfermedad que nos produce diarrea, una diarrea crónica, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Por exposición al gluten. Como ustedes saben, el gluten se encuentra en el trigo, en la cebada y también en el centeno, ¿no? Pacientes que ingresan con diarrea, dispepsia, anemia, ¿no? Y está relacionado a patologías autoinmunes que el paciente puede presentar, ¿no? Se diagnostica desde muy temprano. Niños menores de 10 años ya tienen estos síntomas, ¿no? Hay una predisposición genética, ¿ya? El factor
más importante aquí es la gliadina, ¿no? Que provoca lesión en el intestino, en la parte alta del intestino, duodeno, yeyuno, y provoca inflamación de la mucosa, ¿no? Y provoca una alteración en la absorción de nutrientes y al final nos va a dar una diarrea, ¿no? Se diagnostica a través de anticuerpos, ¿no? Antidesmocio, y que se puede conseguir en laboratorio, ¿no? Antigliadina también, ¿no? Diagnóstico se hace por biopsia, ¿ya? Biopsia, ¿no? El tratamiento, por el momento, solo hay una para hacer una dieta exenta libre de gluten, ¿no? La otra patología que nos produce diarrea, ¿no? En este caso regularmente es aguda, ¿no? Es la colitis pseudomembranosa debida al Clostridium difficile, ¿no? Es secundaria a eh, a la exposición con el paciente, ¿no? Antiinflamatorios, a antibióticos, ¿no? Nos va a producir una diarrea inflamatoria, a veces con sangrado, y en la colonoscopía lo más resaltante son las pseudomembranas. Eh, lo que se va a diagnosticar en el laboratorio es la toxina para Clostridium A y B, ¿no? Curiosamente, el tratamiento va a ser otro antibiótico, ¿no? Para disminuir la carga del Clostridium. Puede ser crónica, y en estos casos lo que se recomienda un trasplante fecal, lo que no es otra cosa que heces que son diluidas de algún familiar o pariente que no esté enfermo para que recolonice nuevamente con flora bacteriana normal el colon. Ahora vamos a tocar enfermedad inflamatoria del intestino con tuberculosis intestinal, ¿ya? Las hemos juntado porque tienen ciertas características semejantes, ¿no? Y por supuesto hay algo que las diferencia. Empecemos con el término, bueno, colitis ulcerativa, ¿no? Y la enfermedad de Crohn son enfermedades inflamatorias que tienen en común que tienen una respuesta inmune anormal, ¿no? En el intestino. Son pacientes genéticamente predispuestos. El- la colitis ulcerativa, ¿no? Vamos a ver la primera, ¿no? La colitis ulcerativa nos da pacientes que vienen con diarrea, moco, sangre, pujo, tenesmo y anemia ferropénica, ¿no? Es una inflamación del colon que afecta eh, de forma constante desde el recto y se extiende de manera proximal hasta todo el colon, ¿ya? Veamos acá en la figura, ¿no? Afecta acá el colon, ya el recto, y se extiende hacia el resto del colon, hacia la región proximal. Algunas ocasiones afecta todo el colon, ¿no? Pero lo más frecuente es que llegue hasta el colon transverso, ¿ya? A diferencia de la enfermedad de Crohn que vamos a ver posteriormente, el tipo de afección es distinto. Aparece una infiltración, ¿no? Unas lesiones ulcerosas, ¿no? Y pseudopólipos, ¿no? Existe un riesgo de cáncer de colon, ¿ya? Eso es importante. Afecta la mucosa y submucosa, a diferencia del Crohn que es transmural, afecta todas las capas del intestino, ¿no? Eh, puede dar en algunas ocasiones colitis severa o megacolon tóxico, ¿no? Afección rectal es lo habitual, ¿no? Ya hemos dicho cómo empieza, ¿no? El hilio no existe, no existe. Ya hemos visto en la lámina, ¿no? Que
la afección rectal es lo más importante, pero no llega al ilio, a diferencia de la enfermedad de Crohn. Entonces, repetíamos que es una enfermedad que fundamentalmente afecta la mucosa del colon, ¿no? Que en algunos casos llega casi al 95%. La afección viene a ser constante, o sea, vamos a encontrar toda la zona del colon afectada en forma constante, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que se encuentra zonas afectadas y zonas libres de lesión, ¿no? Eh, la inflamación recurrente en estos pacientes puede provocar fibrosis, ¿no? Retracción del colon, ¿ya? Hay un signo radiológico que le llama una cañería de plomo, ¿no? Es un colon que poco distendible. Puede existir también, como les decía, una infección aguda, ¿ya? Que nos puede provocar un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Como está relacionada a un problema autoinmune, acá encontramos el ANCA-P positivo en una buena parte de pacientes, del 60 al 65%, ¿no? Y tratamiento puede ser cirugía y corticoides como cualquier otra enfermedad autoinmune. La enfermedad de Crohn se caracteriza, como les decía, por una infección transmural, ¿no? De toda la pared, ¿no? Y puede provocar distintos síntomas de acuerdo como esté localizado, ¿no? Si tiene una localización baja, puede provocar diarrea, ¿no? Si es más alta, puede provocar dolor abdominal y nada más, ¿no? Las fístulas, que vamos a ver más adelante, acá sí es frecuente, ¿no? Acuérdense, como es una afección que profundiza el tejido, ¿no? Es más frecuente que exista fístulas perianales, enteroentéricas, enterocutáneas, ¿no? Eh, las lesiones, a diferencia de la colitis ulcerativa, pueden encontrarse desde la boca hasta el ano, ¿no? Es un poco exagerado, ¿no? Pero lo más frecuente es encontrar lesiones en el colon, en el ilio y algunas veces solo en el colon, ¿no? Histopatológicamente encontramos pues lesiones como empedrado, ¿no? Úlceras lineales, pseudopólipos. La región ileocecal es la forma más frecuente, ¿no? Acá vemos, esta es la región más frecuente en la enfermedad de Crohn, ¿no? La colitis ulcerativa, la región del recto, ¿no? Era lo más frecuente. ¿Ya? Es frecuente las fisuras anales, fístulas anales, ¿no? Y como ya decimos, hemos repetido, y acá tenemos anticuerpos que para el diagnóstico nos sirven los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. ¿Ya? Es muy importante el dosaje de ASCA, ¿ya? Debido a que nos permite diferenciar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿no? Si encontramos ASCA positivo, de hecho que es Crohn, pero no siempre vamos a encontrar, ¿no? Que sea negativo no nos descarta tampoco, ni nos dice que es colitis ulcerativa. ¿Ya? Y la otra enfermedad semejante, por ser un cuadro crónico, es la tuberculosis intestinal, ¿no? Como toda paciente con tuberculosis, presenta fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, diarrea crónica, ¿no? Y puede darnos cuadros de suboclusión intestinal. Un buen porcentaje de estos pacientes tiene compromiso pulmonar, ¿no? Hasta un 30%, ¿no? Lo que vamos a encontrar van a ser úlceras circunferenciales, hipertrofia y la afección del
intestino es transmural, ¿no? Puede haber, la región ileocecal también es la más frecuente. También es frecuente las fisuras anales, la estenosis, la fístula, ¿no? Y el diagnóstico se hace en forma con histopatología, ¿no? Donde vamos a ver granulomas caseificantes. En cuanto al tratamiento, bueno, lo regular, ¿no? Darle los antituberculosos que conocemos, INH, rifampicina, etambutol, piracinamida. Muy bien, acá tenemos la enfermedad de Crohn, ¿no? No se olviden eh, qué segmentos son los más importantes, ¿ya? A diferencia de la colitis ulcerosa. Y se acuerdan que cuando estuvimos viendo la región del hígado, ¿no? Había una patología que era la colangitis esclerosante, ¿no? Y mencionamos que tenía relación con la colitis ulcerativa, ¿no? La colitis ulcerativa trae una serie de manifestaciones sistémicas, ¿no? Uveitis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso, ¿no? Los pacientes sufren desnutrición, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Dentro de ellos vienen los sangrados frecuentes, la diarrea, ¿no? Artritis y puede haber complicaciones también a nivel agudas, ¿no? Como una hemorragia gastrointestinal, ¿no? Y una perforación. Ahora vamos a ver la enfermedad diverticular, ¿no? Es más frecuente en el colon izquierdo, en mayores de 50 años, ¿ya? Es más frecuente. Bueno, los divertículos se producen por una deformidad adquirida del colon, ¿no? En el cual se protruye, se hernia la mucosa y submucosa a través del músculo, ¿no? Es una enfermedad que ha ido en incremento conforme han avanzado los años y está muy relacionada con el estreñimiento. Probablemente nuestra dieta haya cambiado en estos últimos 100 años. De hecho, que ha cambiado. Nosotros ya no ingerimos tanta fruta y verdura como se ingería antes. Y la constipación, el estreñimiento, aparte de otros factores, es más frecuente, ¿no? Es uno de los factores que predispone a que haya una enfermedad diverticular, ¿no? Eh, estos pacientes, la gran mayoría, son asintomáticos, más del 80%, ¿no? Excepto, por supuesto, que cursan con estreñimiento, una buena parte, ¿no? Y cuando existen síntomas, se presenta dolor tipo cólico, intermitente, ¿no? En el hemiabdomen inferior, ¿no? Eh, Debemos distinguir tres patologías, ¿no? El sangrado diverticular, ¿ya? Es una complicación de la enfermedad diverticular. La diverticulitis, ¿no? Que es una inflamación aguda. Y la diverticulosis, que nosotros vemos que son los divertículos sin más complicación, ¿no? La diverticulosis generalmente afecta el lado izquierdo, ¿no? Más del 90% del colon, ¿ya? Más del lado izquierdo del colon en la gran mayoría de los casos. Cuando estos divertículos sangran, ¿no? Nos va a producir una hemorragia bastante importante, ¿no? Y en consideración a que los afectados regularmente son ancianos, nos va a producir cuadros agudos que pueden llevarnos al fallecimiento, ¿no? En el caso de estos divertículos también se pueden inflamar, ¿no? ¿No? Y pueden causarnos lo que nosotros denominamos una diverticulitis, ¿no? Lo que algunos otros se refieren como un apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Porque cursan
más o menos de esa manera, ¿no? Dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿no? A diferencia de la apendicitis, leucocitosis, fiebre, ¿no? Y según sea la gravedad, pueden existir otras manifestaciones, ¿no? Como signos peritoneales y, y otras cosas más, ¿no? Entonces, existen cuatro categorías, ¿no? Vimos acá la clasificación de Hinchey, ¿no? Nos va a dar las cuatro categorías que conocemos. El primero, esto se refiere a la diverticulitis, ¿ya? Absceso pericólico, mesentérico, ¿no? Después puede haber un absceso grande, ¿no? En el 3 hay liberación de aire y fluido, y en el 4 ya es una liberación de carga fecal. El tratamiento de todos los casos es quirúrgico, ¿ya? Estos pacientes hay que seguirlos muy de cerca, su cuadro puede ser muy severo, ¿ya? Acá tenemos un divertículo, las bocas que se le llama, ¿no? Que nos evidencia la existencia de divertículos. Ahora vamos a ver tumores del intestino delgado. El tumor benigno más frecuente son los adenomas, ¿no? La mayor parte de los tumores benignos del intestino delgado se diagnostican luego de una necropsia, ¿ya? Entonces, eh, a diferencia del intestino grueso, que es fácilmente se alcanza a la exploración por una colonoscopía, no es tan sencilla hacer un diagnóstico en el intestino delgado. Sí se puede, por supuesto, pero no es lo habitual ni lo más frecuente, ¿ya? Por eso es que muchos pacientes terminan con lesiones asintomáticas, fallecen y solo se le diagnostica en las necropsias, ¿no? Son realmente un pequeño porcentaje de todos los tumores del intestino, del tubo digestivo, los tumores benignos del intestino. Tenemos adenomas, leiomiomas, lipomas, ¿no? Que son los más frecuentes, ¿no? Puede también encontrarse amartromas, ¿no? Entonces, los que causan mayor síntomas son los miomas, ¿no? Es un dolor abdominal sordo que el paciente refiere en mesogastrio, ¿no? También tenemos el adenocarcinoma, dentro de los tumores malignos, ¿no? El más frecuente son el adenocarcinoma, ¿ya? Que pueden ser de varias celularidades, ¿ya? Se da en la segunda porción del duodeno, ¿no? Y hay un tumor específico en el apéndice, el tumor carcinoide, ¿no? Son tumores neuroendocrinos, ¿no? Carcinoide le llaman porque es un tumor neoplásico de crecimiento lento, ¿no? Incluso se le puso así ese nombre para identificarlo como poco agresivo, ¿ya? Pero lo que lo caracteriza es que estos tumores secretan, ¿no? Liberan sustancias al torrente sanguíneo como la serotonina, por ejemplo, la histamina, prostaglandinas, ¿no? Que van a alcanzar la circulación sistémica y provocar lo que nosotros llamamos el síndrome carcinoide, ¿no? Eventualmente se encuentran estos tumores solo después de una resección del apéndice, ¿no? Y se hace el diagnóstico en patología. Pero algunas veces este tumor hace metástasis en el hígado, que es lo más frecuente, y hace este síndrome carcinoide, ¿no? Que se diagnostica mediante una prueba, ¿no? Dosaje de 5-hidroxiindolacético, ¿ya? En orina de 24 horas. Es la forma de diagnóstico, ¿no? Algunos pacientes y van a emergencia, pues, ¿no? Por diarrea acuosa, ¿no? Aparece un rubor en cara, ¿no? Producto
de la serotonina, ¿no? Ese rubor es paroxístico, ¿no? Cólicos abdominales, telangiectasias, ¿no? Eh, Puede haber fibrosis endocárdica, que lo más saltante es este rubor que presentan los pacientes y una diarrea, cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Me acuerdo alguna vez que en una emergencia, había un paciente que frecuentemente iba a la emergencia, pues, por este motivo, ¿no? Y se le trataba la deshidratación y todo lo demás. Y se les pasó a todos, incluyéndome a mí. Falleció el paciente en una de esas, una deshidratación severa, no se le pudo, ¿no? Hacer nada. Y cuando se le hizo el diagnóstico por biopsia, y se encontró un tumor carcinoide, ¿no? Entonces, pacientes que acuden con una diarrea muy, muy importante, con manifestaciones sistémicas como rubor de cara, es muy probable que tengan el tumor carcinoide, que dicho sea de pasos, puede afectar varias partes del organismo, ¿no? No solo el apéndice. Ahora vamos a ver lo que son los pólipos, ¿ya? Eh, los pólipos pueden ser adenomatosos, también pueden ser amartromas, ¿ya? Dentro de los adenomatosos tenemos los pólipos tubulares, tubulovellosos y vellosos, ¿no? Dentro de los tres, el que tiende a malignizarse y ser el más riesgoso es los de tipo velloso, ¿ya? Histológicamente son una proliferación no invasiva de células epiteliales, ¿no? Eh, en el caso de los pólipos, eh, pueden encontrarse en varias patologías, ¿no? Por ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar. Es una enfermedad hereditaria, ¿no? Dominante. Se caracteriza por múltiples pólipos adenomatosos en el colon, ¿no? Pueden ser 50, incluso más de 100, ¿no? Regularmente el diagnóstico se hace en la segunda o tercera década de la vida, ¿no? Eh, y pueden ser causa de malignización, ¿no? Por eso estos pacientes hay que tratarlos rápidamente porque estos pólipos pueden malignizarse y causar un cáncer de colon, ¿ya? Eh, y tiene un carácter familiar, ¿no? También se asocia a otros síntomas como osteomas mandibulares, ¿no? Puede haber también tumores en tiroides, ¿no? Tumores en cráneo, en hueso, ¿ya? El síndrome de Gardner realmente es una variante de la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Con eh, lo que los diferencia es que en este aparece un tumor de esmoides y quistes epidermoides. El síndrome Turcot es una enfermedad hereditaria autoinmune, ¿no? Que se asocia a pólipos adenomatosos, ¿no? Con tumores en el sistema nervioso central, ¿no? Ese es lo que caracteriza más a estos pacientes. Dentro de los amartromas, ¿no? Tenemos el tumor de Peutz-Jeghers, que se asocia, ¿no? Son pólipos amartromatosos asociados a tumor de ovario, mama, páncreas, ¿ya? Y el síndrome de Cowden, ¿no? Es una enfermedad de pólipos de tipo amartroma, ¿no? También de carácter hereditario. Y lo que vamos a encontrar en estos pacientes es una
hiperpigmentación de la piel, ¿no? Una tricomelanomas faciales, ¿no? Queratosis acra, papilomas orales, tumor de mama, ¿ya? Eh, la fisiopatología en estos es por una mutación de un gen, ¿ya? Genética del gen PTEN. Dentro de todos los tumores que existen, ¿no? Poliposos, amartomatosos, eh, todos ellos vienen a, se les, todos estos tumores se pueden disminuir la incidencia de cáncer a través de screening de colon, ¿ya? Es el objetivo, ¿no? Porque son potencialmente cancerígenos, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer un screening a todos los pacientes mayores de 50 años, ¿no? Eh, a los 50 años se hace una colonoscopía, ¿no? Y después cada 10 años, ¿no? Si es que se ha hecho algún tipo de cáncer en algún paciente, un familiar, ¿ya? Si encontramos un tumor, por ejemplo, velloso, ¿no? O un tumor mayor de 1 centímetro, también tienen más riesgo de cáncer. Estos pacientes se les tiene que hacer colonoscopías en forma más frecuente. La manera de impedir el cáncer es haciendo la colonoscopía. Lamentablemente este es un procedimiento costoso para nuestro medio todavía, ¿no? En otros países se hace en forma rutinaria a todos los pacientes y puede salvarse bastantes vidas. Con relación al cáncer de colon, ¿no? Se presenta en mayores de 50 años, ¿no? Es una de las neoplasias más frecuentes, ¿no? En países occidentales en general, ¿no? ¿No? Se da tanto en hombres como en mujeres, ¿no? En el caso de hombres, está después del cáncer de pulmón y de próstata. El de mujeres después del cáncer de mama. O sea, es un cáncer muy, muy frecuente, ¿no? Eh, por supuesto que tenemos otros factores, ¿no? que son importantes, el tabaco, la obesidad, ¿no? Y tiene que ver mucho con factores hereditarios, ¿no? La poliposis colónica de cualquiera de los tipos hereditarios que hemos visto, ¿no? La enfermedad inflamatoria, ¿no? La enfermedad inflamatoria del intestino, cualquiera de sus formas, nos predispone al cáncer. La mayor parte se encuentra en el colon descendente y esto nos va a llevar a cambios defecatorios, ¿no? Puede ser con diarrea, ¿no? Estreñimiento. En el colon ascendente, cuando se ubica el cáncer, nos va a dar anemia. Esto probablemente se deba porque hay microsangrados, ¿no? de la mucosa que nos va a provocar sangrados, ¿no? Y el diagnóstico de elección es la colonoscopia, ¿no? Aquí vemos la localización más frecuente del cáncer de colon, ¿no? Está en esta región de recto sigmoides con más del 50%, ¿ya? Es menos frecuente en el colon transverso y un 25% en el colon ascendente, ¿no? Todo paciente que ustedes vean con anemia, sin una causa muy conocida, sin un sangrado evidente, bajo de peso, hay que pensar en cáncer de colon derecho, ¿no? En el izquierdo ya hay más síntomas, ¿no? Las diagnósticas y con coloscopía, pero también no se olviden del examen físico, ¿no? Antiguamente decían pues que la mayoría de los tumores del colon estaban al alcance del dedo, ¿no? Un examen clínico bien hecho puede diagnosticar o hacer sospechar la presencia de un cáncer de colon, ¿no? A veces es un examen incómodo, ¿no? Para los pacientes, pero cuando hay sospecha hay que hacerlo porque la colonoscopía no se hace en forma rutinaria en cualquier consultorio. Bueno, el hígado es el lugar donde más frecuente existe metástasis, ¿no? Del cáncer de colon, vía hematógena,
a través de la vía portal, ¿no? La metástasis pulmonar es secundaria a la metástasis hepática. El síndrome de Lynch es una enfermedad genética, ¿ya? Hereditaria, ¿no? Es un cáncer de colon, ¿no? No asociado a poliposis, ¿no? Hemos visto que los pólipos, ¿no? Sea cual sea la causa, en mayor o menor grado predisponen al cáncer de colon, ¿no? Entonces, esta es una afección hereditaria eh, que nos va a dar un cáncer de colon rectal hereditario, pero no asociado a pólipos, ¿no? Se debe a un, y no da síntomas, ¿ah? Sino hasta fases avanzadas, ¿ya? Se manifiesta ya en estadios avanzados por rectorragia, cambios del ritmo de posicional, estreñimiento, ¿no? En algunos casos diarrea, ¿no? Puede haber reducción de la luz intestinal, ¿no? Del colon, heces acintadas. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es reconocer a los pacientes con antecedentes familiares que tienen, que tuvieron cáncer de colon, ¿no? Y que fallecieron en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, si es que se diagnostica genéticamente el- este carácter hereditario, ¿no? Se puede al paciente tratar de forma precoz, ¿no? Y evitar que exista un cáncer. Vamos a ver los trastornos vasculares del intestino y del colon. En el intestino, como cualquier órgano, otro órgano está irrigado, ¿no? Y nos vamos a encontrar con tres patologías importantes: la isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica no oclusiva y la isquemia mesentérica por trombosis. En la isquemia mesentérica aguda, ¿no? Así como cuando en el corazón existe un infarto de miocardio por una oclusión de una arteria coronaria, lo mismo puede suceder en el intestino, ¿ya? Eh, es consecuencia a la oclusión de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Ya sea por trombosis o embolia, y afecta a todo el intestino, ¿no? Y el colon derecho, ¿no? Es una enfermedad aguda, ¿no? El paciente regularmente de edad avanzada, ¿no? Ingresa a la emergencia por un dolor muy intenso en el abdomen, algunas veces acompañado de náuseas, vómitos, ¿ya? Y sudoración, ¿ya? Y muy raro diarrea. Y puede llegar a un shock, ¿no? Tal cual fuese un infarto de miocardio, ¿no? Eh, Hay un buen porcentaje de pacientes que tienen como antecedente de alteraciones de origen cardíaco como fibrilación auricular, ¿no? El corazón fibrila y elimina émbolos que nos van a ocluir la arteria mesentérica y producir un infarto, ¿no? Una isquemia arterial aguda. Estos pacientes fallecen muchas veces por el difícil diagnóstico, ¿no? Su clínica se confunde mucho con un dolor abdominal agudo tipo pancreatitis, peritonitis, ¿no? O cólico renal, ¿no? Y no hay una forma de diagnosticar en forma más fehaciente, más rápida, ¿no? No, la tomografía no es fácil diagnosticar. Entonces, hay algunos signos o algunos exámenes que nos ayudan mucho para más o menos predecir que pueda estar ocurriendo esto, ¿no? Como por ejemplo el DHL, que es uno de los marcadores que más buscamos cuando nosotros estamos pensando en una isquemia mesentérica aguda, ¿no? No hay ningún examen específico para estos, ¿no? Estos casos, ¿ya? Solo con estudios de contraste
Para arterias de la mesentérica se pueden diagnosticar en forma más fehaciente, ¿no? Pero dada la condición, la forma de presentación, ¿no? Muchas veces estos pacientes ingresan a sala de operaciones, ¿no? Con un cuadro de un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Se encuentran con una isquemia mesentérica aguda, una necrosis, ¿no? Eso es relativamente sencillo diagnosticar ya en el acto operatorio, ¿no? Y cuando hay alta sospecha, por supuesto, se debe igual operar, porque hay que hacer una resección del intestino afectado, ¿no? Y el pronóstico no suele ser bueno, y más aún cuando esta enfermedad se presenta en personas de edad avanzada, ¿no? Mayor de 60 años, en un buen grupo. La otra patología, la isquemia mesentérica no oclusiva, ¿no? Aquí también existe una disminución del riego sanguíneo, ¿no? En el intestino, pero sin que exista una oclusión aguda, ¿no? Y esto se produce por una disminución del aporte sanguíneo a nivel digestivo, ¿no? Del intestino. Existe a veces un shock, ¿no? De origen, por ejemplo, infeccioso, foco urinario, y a veces el choque es tan intenso que el organismo redistribuye la sangre sanguínea, ¿no? Dando prioridad a órganos nobles como el cerebro, el corazón, ¿no? Y en el intestino, ¿no? En forma secundaria hay una vasoconstricción, ¿no? Un vasoespasmo mesentérico que nos va a producir una isquemia, ¿no? A veces la isquemia revierte en cuanto se restablezca la presión arterial a nivel sistémica. Sin embargo, en ocasiones no ocurre, o cuando hay una disminución muy importante de la presión arterial a este nivel, ya es irreversible. Se producen cambios necróticos, ¿no? Y la posibilidad de que se recupere el tejido eh, es nula, ¿no? Y el paciente se complica y fallece, ¿no? La otra patología que vamos a ver es la enfermedad, la isquemia mesentérica por trombosis, ¿no? Ah, no, antes de eso, acá todavía tenemos una alteración más. Hay una isquemia por trombosis, pero de la arteria, ¿no? Todavía estamos a nivel arterial, ¿no? Acá en el intestino se puede producir también, como cualquier otro órgano, aterosclerosis, ¿no? Así a nivel cerebral, cardíaco, también ocurre eso, ¿no? Ateromas, ¿no? Que van a disminuir el riego sanguíneo, ¿no? En el mesenterio. Y cuando uno se alimenta, el paciente se va a necesitar más sangre a nivel intestinal, y la luz de la arteria va a ser insuficiente para irrigar y va a producir un postprandial, ¿no? Son pacientes que comen y les duele, y hasta tienen miedo de comer, ¿no? Pero eso ocurre por una aterosclerosis crónica de la arteria mesentérica. Ahora vamos al otro grupo, ¿no? A las venas, ¿no? La enfermedad vascular intestinal. También en algunos pacientes se le llama un IMA venoso, ¿no? Una trombosis mesentérica venosa, ¿no? O infarto venoso. Eh, es frecuente también, ¿no? Y estos eventos no suelen ser tan agudos como algunas afecciones arteriales. Ya van a producir dolor, ¿no? Abdominal, y en algunos casos distensión. Son excepcionales, ¿no? ¿Qué ocurre? Suelen ocurrir trastornos de hipercoagulabilidad como el déficit de nitrosamina 3, proteína S, proteína C, que predisponen al organismo a que exista una hipercoagulabilidad, ¿no? También existe acá el antecedente de consumo de anticonceptivos orales, ¿no?
Entonces, las venas mesentéricas, ¿no? Se obstruyen, ¿no? La vena porta, y nos van a producir un síndrome de hipertensión portal, ¿no? El diagnóstico, bueno, se hace a través de ecografía, ¿no? Es frecuente, es fácil acceso a la porta, a la ecografía. Se ve leucocitosis cuando es agudo y lactato elevado, y edema de la pared intestinal. Ya, este capítulo no es muy largo. Vamos a ver la patología perianal, ¿no? Las hemorroides. Las hemorroides son estructuras anatómicas normales, ¿no? En el canal anal, ¿no? Forman como unas almohadillas, ¿no? Compuestas por venas, arterias, músculo liso y recubiertas por mucosa. Su función es un cierre hermético del canal anal, ¿no? Sin embargo, cuando estas se hacen muy exageradas, se protuyen, van a provocar lo que denominamos una enfermedad hemorroidal, ¿no? Eh, Clínicamente, ¿no? Tenemos en estos pacientes rectorragia, prolapso, prurito, ¿no? Dolor. Es lo más frecuente en estos pacientes, ¿no? Pueden ser externas, ¿no? Las que están por debajo de la línea dentada, aquí, como ven ustedes, ¿no? Anatómicamente, y proximales por encima de la misma, ¿no? El diagnóstico se hace a través clínicamente se puede sospechar, ¿no? Cuando el paciente presenta los síntomas y menciona que hace deposiciones, ¿no? Con rasgos de sangre rutilante, ¿no? Posterior, por supuesto, a la defecación, ¿no? Eh, el diagnóstico se hace mediante una proctoscopía. Los grados, dependiendo de la magnitud del problema, ¿no? Grado 1, abulta el conducto anal, pueden prolapsarse, ¿no? Por debajo de la línea dentada con esfuerzo, ¿no? El grado 2, ¿no? Ya tenemos, se prolapsan por el canal anal durante el esfuerzo, pero se reducen de manera espontánea. Grado 3, ya se prolapsan durante el esfuerzo y solo se reducen en forma manual. Y el grado 4 ya se prolapsa y no puede reducirse, teniendo un riesgo de estrangularse. El tratamiento ya depende de la magnitud, ¿no? Puede ser desde conservador hasta quirúrgico, ¿no? Dependiendo, el 3 y 4 regularmente ya son quirúrgicos. Es muy importante disminuir de peso, ¿no? Mejorar los hábitos alimentarios. Otra patología perianal, ¿no? Es la fisura anal, ¿ya? Primero vayamos con la fisura, ¿no? Es una lesión muy frecuente, ¿ya? Existe un desgarro longitudinal de la piel que recubre la porción del canal anal distal a la línea dentada, ¿no? Se produce un dolor intenso, lacerante a la defecación, ¿no? Se acompaña de rectorragia e hipertrofia del esfínter, ¿ya? Esto es importante porque se prepara el tratamiento con toxina botulínica, ¿no? La toxina botulínica va a disminuir esta hipertonía. Es hipertonía, no es hipertrofia, hipertonía del esfínter, ¿no? La localización medio superior, las más frecuentes, ¿no? Pueden ser secundarias a enfermedades crónicas como la enfermedad de Crohn, la proctitis, leucemia, carcinoma, tuberculosis, pacientes con infección por HIV, ¿no? Entre otras causas, ¿no? Esto es lo más frecuente.
En el caso de la fístula anal, ¿no? Son trayectos inflamatorios que comunican la piel con el conducto anal. Están ubicados en la región perianal, ¿no? Las fístulas anales pueden ser también algunas incompletas o ciegas que le llamo, ¿no? Cuando no existe las dos partes que comunican, ¿no? Solo existe una abertura y la otra no, se queda ahí interna sin salir hacia el otro lado. Acá estamos viendo, ¿no? Las fístulas, ¿no? ¿No? La comunicación del canal anal con la piel, ¿no? Regularmente las fístulas, aparte de las enfermedades que hemos visto, también son consecuencia de abscesos anales, ¿ya? En algunos sitios se cataloga como la misma enfermedad, ¿no? La enfermedad que causa absceso y fístula a la vez, ¿ya? Eh, Pueden ser interesfiterianas, transesfiterianas, etcétera, ¿no? También hay factores o causas, ¿no? La misma fisura anal nos puede dar una infección y al final puede provocarnos una fístula. También la enfermedad inflamatoria del intestino, como la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, nos van a dar fístulas. Traumatismos también, ¿no? Neoplasias y en algunos casos radioterapia, ¿no? Nosotros ahora más que nunca, no, acá en Arequipa tenemos mucho tratamiento con radioterapia. Y por último, bueno, el absceso perianal. Eh, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Eh, Se entiende que son por una etiología criptoglandular, en la mayoría de los casos se infecta esta cripta, ¿no? Y posteriormente se produce el absceso, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Que enfermedades como Crohn, trastornos hematológicos, ¿no? Pueden darnos los abscesos. Eh, la localización y el tamaño nos van a dar los signos, los síntomas, ¿no? Puede haber una sensación de bulto, ¿no? En la región anal, eritema, ¿no? Dolor a la palpación, ¿no? Y por supuesto, supuración, ¿no? Cuando se abren los abscesos. Acá es un cuadro, ¿no? Para repasar lo que hemos visto, ¿no? En la clínica, rectorragia sin dolor en el caso de los hemorroides, ¿no? Vimos que se clasificaban en 4 tipos. Las hemorroides externas sí son más, tienen más síntomas a la diferencia de las hemorroides internas. También paramos en la misma clasificación. Lo importante es sensación de bulto, sangrado, también puede haber trombosis, ¿no? La fisura anal, ¿no? Dolor luego de las deposiciones es lo más importante en la fisura anal y en la fístula anal, ¿no? La descarga purulenta, ¿no? Porque tiende a infectarse y descargar secreción, ¿no? Maloliente en algunos casos. Vamos a ver los tumores del canal anal. Los más frecuentes son los carcinomas, ¿no? Epidermoides, ¿ya? En un 55%, ¿no? Y está estrechamente asociado al virus del papiloma humano, ¿ya? También a otras enfermedades transmisibles sexualmente, ¿no? Como los condilomas, ¿no? Acuminados en región perianal, ¿ya? Se ha encontrado que el 80% de estos cánceres están asociados se les ha encontrado material genético, ¿no? Del papiloma humano, por eso hay una estrecha relación con este cáncer, ¿no? Las manifestaciones clínicas pueden ser dolor, hemorragia, ¿no? Sensación de masa perineal, prurito, secreción,
¿Ya? El carcinoma basiloide es otro tipo, otra variedad histológica, ¿no? Más proximales a la línea dentada, ¿no? Y el tumor del ano es, es de células escamosas, se diseminan a ganglios inguinales. Bueno, jóvenes, es todo por hoy. ¿Ya? Mañana vamos a tener la última clase, 8 de la noche, como hemos quedado con los delegados. Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, entonces el día de mañana nos encontramos a las 8 en punto.